En 2011, ingresé a una universidad en Colorado durante el invierno para preparar mi maestría en psicología. La institución tenía un excelente programa y una maestría era indispensable para la carrera que yo buscaba. Mi ayuda financiera cubría el alojamiento y tenía una habitación individual en una residencia universitaria ubicada justo en el límite del campus. La mayoría de mis compañeros eran amables y mis profesores estaban entre los mejores, especialmente en una universidad de ese nivel. A mitad del semestre, con los exámenes parciales acercándose y una enorme carga de trabajo, vivía sola en mi habitación, sin haber hecho realmente amigos. Así que decidí ir a caminar por el bosque junto a las residencias. El lugar era apodado el Bosque de Jordan. Nunca supe quién era Jordan, ni por qué se llamaba así, pero muchos estudiantes iban ahí para fumar o pasar el rato. No era mi estilo, solo quería un momento para mí, tranquila, sin nadie alrededor. Así que seguí el sendero, sola, cuando decidí sentarme cerca de una vieja fuente escondida más adentro en el bosque. Aparentemente, esa fuente pertenecía antes a una fraternidad, pero claramente ya no se usaba desde hace mucho tiempo. Estaba deteriorada, mal cuidada y parecía abandonada desde hacía años. Mientras estaba sentada ahí, perdida en mis pensamientos, escuché pasos en la nieve detrás de mí. Me volteé y vi a un hombre que llevaba una chaqueta y un gorro. Me hizo un pequeño gesto amistoso para saludarme. Como soy bastante tímida, simplemente le sonreí rápidamente. Se acercó y se presentó con el nombre de Mark. Como ya dije, quería estar sola en ese momento, y su presencia arruinó el ambiente de inmediato. Sin embargo, no quería parecer grosera, así que le di mi nombre y saqué mi teléfono, fingiendo estar ocupada. Había algo en él que me incomodaba, no parecía realmente un estudiante. Si tuviera que adivinar, diría que era mayor. Se sentó a mi lado manteniendo cierta distancia. Luego me preguntó si era mi primera vez en el campus. Le respondí que sí, que acababa de empezar mi maestría. Me miró con una pequeña sonrisa de lado y me dijo que me iba a encantar el lugar, que parecía joven y brillante y que me iba a ir muy bien. Le agradecí por el cumplido. Luego volví a concentrarme en mi teléfono, tratando de hablarle lo menos posible, esperando que entendiera el mensaje. Después de algunas trivialidades, finalmente dije que cada vez hacía más frío y que me iba a regresar a mi habitación. Mientras me alejaba, sentía su mirada clavada en mi espalda. Cuando me volteé, lo vi mirándome fijamente. Fue en ese momento cuando aceleré el paso, esperando que no me siguiera. Una vez que consideré que ya le había sacado suficiente ventaja, miré detrás de mí y ya no estaba ahí. Solté un suspiro de alivio y regresé a mi habitación para seguir estudiando. Sin embargo, mientras estudiaba, no podía sacarme a ese hombre de la cabeza. No soy alguien particularmente desconfiada, pero realmente no me dio la impresión de ser un estudiante. No es que las personas mayores no regresen a la universidad, pero en él algo no cuadraba. Después de otras 2 horas de trabajo, decidí parar por la noche. Fui a darme una ducha cuando una amiga de mi ciudad natal me llamó por FaceTime. Hacía semanas que no hablábamos, así que salí de la ducha en bata y contesté con gusto. Me contaba sobre su nuevo trabajo, su mudanza con su novio, cosas de la vida. Platicamos durante una buena hora. En un momento, apoyé mi teléfono contra unos libros para tener las manos libres mientras ella hablaba. Luego, de repente, se detuvo a mitad de una frase y me miró de una manera extraña. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había alguien mirando en mi habitación. Por la ventana, sentí que la sangre se me helaba. Me di la vuelta y vi a quien solo podía describir como Mark, inclinado frente a mi ventana. En cuanto me vio, se agachó para desaparecer de mi campo de visión. Inmediatamente le expliqué a mi amiga que me había encontrado con ese hombre antes y que no sabía quién era. Ella me aconsejó llamar a la seguridad del campus, lo cual hice de inmediato. La mantuve en la llamada para no sentirme tan sola. Mientras hablaba con la seguridad del campus, escuché que la manija de mi puerta se movía. Alguien intentaba abrirla, pero por suerte la puerta estaba cerrada con llave. Pero nunca olvidaré la voz de Mark en ese momento. Grave, ronca, diciéndome que podía fácilmente derribar la puerta de una sola patada. Me puse a llorar, rezando para que seguridad llegara rápido. Cuando finalmente llegaron, venían acompañados de la policía, que procedió de inmediato a arrestarlo. Resultó que Mark había sido estudiante en esta universidad alguna vez, pero que llevaba más de 5 años sin hogar.
Su novia había fallecido cuando ambos estudiaban aquí, y él había decidido quedarse cerca del campus como una forma de sobrellevarlo, porque era el último lugar donde habían sido felices juntos. Debo admitir que sentí cierta compasión por él, pero no podía aceptar que me hiciera pasar por ese tipo de cosas a mí o a otros. Recientemente fue liberado por buena conducta, y desde entonces la universidad le ha prohibido el acceso al campus. Obtuve mi título con honores un año después y nunca volví a ese campus. Hoy tengo 27 años, pero esta historia ocurrió cuando tenía alrededor de 14. Vivía en Carolina del Norte y siempre he vivido ahí, incluso en ese entonces. Nunca he sido de complexión grande. A los 14 años era flaca como un palo, casi sin músculos, y ese detalle será importante más adelante. Los hechos ocurrieron a principios de diciembre de 2011. Era tarde en la noche, en Raleigh, y yo estaba sola en la casa. Mi mamá trabajaba esa noche en urgencias y mi papá estaba de viaje de trabajo fuera del estado. Como mi mamá terminaba tarde, tenía la casa para mí sola y, con las vacaciones de invierno, pasé la mayor parte de la noche jugando videojuegos, alternando entre Call of Duty y Minecraft. Después de jugar un buen rato, miré la hora y me di cuenta de que ya pasaban de las 9 de la noche. Siendo la niña delgada que era, decidí bajar y prepararme algo de comer. Mientras calentaba mi comida, eché un vistazo a mi izquierda y noté que la puerta que llevaba al sótano estaba abierta. En mi familia, éramos muy estrictos con las puertas que se dejaban abiertas, y yo siempre tenía cuidado de cerrarlas, sobre todo porque casi nunca bajaba al sótano. Lo que hacía que la situación fuera aún más extraña era que, ya que en ese entonces sufría de TOC, me gustaba que todo estuviera perfectamente en orden, así que me acerqué para cerrar la puerta. Fue en ese preciso momento cuando mi corazón casi se detuvo. Al principio apenas lo noté, pero al pie de la escalera, en el último escalón, había una silueta negra. Por un increíble golpe de suerte, esa persona me daba la espalda y no me había visto. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando y sentí que se me hacía un nudo en el estómago. No vi su rostro, pero vi su espalda. Era un hombre, vestido con ropa desgarrada, con el cabello gris y despeinado. Sin pensarlo más, corrí al piso de arriba y me escondí debajo de mi cama, asegurándome de no hacer ningún ruido. No tenía teléfono celular en ese entonces y ni pensar en regresar a la cocina para tomar el teléfono fijo. No tenía otra opción más que quedarme debajo de mi cama, inmóvil, esperando. Poco después, escuché pasos subiendo las escaleras del sótano, y en ese momento entendí que esa persona sabía que había alguien en la casa. En mi mente de adolescente, esperaba que diera la vuelta al darse cuenta de que no estaba solo, pero eso no sucedió. En lugar de irse, subió al piso de arriba, hacia mi habitación. Lo escuchaba acercarse, y salí de debajo de la cama, en pánico, tratando desesperadamente de pensar en qué podía hacer. Mi falta de fuerza se volvió un verdadero problema. Estaba atrapada en mi habitación, sin armas, sin manera de defenderme y sin saber de lo que ese hombre era capaz. Sin otra opción, me precipité hacia la ventana e intenté abrirla para escapar, pero el frío había congelado el marco, haciendo que abrirla fuera extremadamente difícil. Mientras forcejeaba con la ventana, escuché que los pasos se detenían frente a mi puerta. Él tocó la puerta y luego murmuró algo que no entendí. Lo que más me aterrorizó fue la manera en que tocaba la puerta. Lentamente, metódicamente, como si intentara intimidarme. Luego intentó girar la manija sin éxito. Porque había cerrado la puerta con llave mientras todavía luchaba con la ventana, se escuchó un gran estruendo y vi que la puerta cedía. En ese preciso momento, logré empujar la ventana con todas mis fuerzas y abrirla. Salí inmediatamente y al caer en la nieve, vi el rostro del hombre. Corrí hasta la casa de los vecinos con solo un esguince en el tobillo como única herida. Llamaron a la policía. Los vecinos fueron amables, pero prefirieron que yo misma contactara a las autoridades, explicando que no querían involucrarse más. Los policías fueron pacientes y revisaron la casa de arriba abajo, pero nunca encontraron al hombre. Su conclusión fue que probablemente había entrado por la puerta del pasillo cubierto que conecta la casa y que simplemente buscaba resguardarse del frío. Mi mamá regresó poco después y pasamos los siguientes 3 días en casa de mi tío. Hoy en día, ya crecí y dejé eso atrás. Mis papás todavía viven en esa casa, pero instalaron varios sistemas de seguridad e incluso adoptaron un perro. Todavía a veces pienso en ese evento, pero hoy estoy bien.
Antes de que mi novia Elisa y yo empezáramos a salir, pasábamos muchísimo tiempo juntas, solo como amigas. En ese entonces, claramente no sentíamos lo mismo que ahora, pero realmente nos gustaba estar en compañía una de la otra. Esta historia ocurrió en un momento en que las dos empezábamos a sentir que tal vez había algo más que amistad entre nosotras. Era el invierno de 2018 y habíamos planeado un viaje de esquí a Vermont. La región tenía excelentes pistas y como ya teníamos un poco de experiencia esquiando, estábamos listas para un desafío. Habíamos rentado una habitación de hotel cerca de la estación de esquí, lo que nos parecía la opción más práctica. Tomamos el teleférico hasta la cima de la montaña y pasamos un día increíble esquiando. Aunque a mucha gente no le gusta la idea de esquiar, en realidad es muy divertido cuando tienes un poco de práctica. Pasamos la mayor parte del día en las pistas, disfrutando el momento. Un poco alejado de la zona de esquí, había un sendero para caminatas y un refugio para las personas que no querían esquiar o que simplemente querían tomar un descanso. El día estaba llegando a su fin, y Elisa me propuso hacer la caminata de aproximadamente 1 hora que rodeaba la montaña. Ese sendero era por tu cuenta y riesgo, lo que significaba que no había guía ni supervisión. Las únicas referencias eran marcas de pintura en los árboles que indicaban la dirección a seguir. Aunque la caminata estaba clasificada como fácil, seguía siendo muy sencillo perderse en esos bosques. Elisa y yo comenzamos a caminar tranquilamente, disfrutando de la calma. Aproximadamente 20 minutos después, ella me dijo que realmente tenía muchas ganas de ir al baño. Habría que esperar unos 50 minutos más antes de llegar a baños de verdad. Entonces, ella me explicó que se adentraría un poco en el bosque y que regresaría rápido. La vi alejarse del sendero y entrar en el bosque hasta que desapareció detrás de un árbol grande. Se había alejado bastante y pensé que solo quería más privacidad, sobre todo porque era nuestro primer viaje juntas. Sin embargo, los minutos seguían pasando y ella no regresaba, ni siquiera podía verla ya. Cuando llevaba unos 10 minutos ausente, empecé a preocuparme. Entonces salí del sendero y seguí sus huellas para intentar encontrarla. Afortunadamente, la vi cerca de un pequeño claro, con el teléfono en la mano, y me hizo señas para que me acercara. Al llegar junto a ella, entendí de inmediato que la había detenido. En ese claro se encontraba lo que solo puedo describir como enormes huesos. Quizá huesos de oso, quizá de caballo, no tengo ni idea. La mayoría de los huesos estaban dispuestos en círculo, y algunos incluso formaban una especie de tipi. También había huesos más pequeños, colgados de los árboles con cuerdas. Junto a todo eso, había algo que parecía una escultura de muñeco de nieve, medio humanoide, aún sin terminar, lo que daba la impresión de que alguien había pasado por ahí. Recientemente, Elisa y yo nos preguntamos si la estación de esquí estaba al tanto de la existencia de ese lugar. J.E. De repente las dos sentimos esa extraña sensación de estar siendo observadas. Sin pensarlo más, nos fuimos lo más rápido posible, convencidas de que no debíamos quedarnos más tiempo para descubrir quién o qué había creado todo eso. Nada en ese lugar nos parecía tranquilizador. Reportamos lo que habíamos visto a la estación, pero después de nuestra estancia nunca recibimos respuesta de su parte. Es posible que los huesos hayan sido falsos y que alguien simplemente nos haya hecho una mala broma, pero, honestamente, todavía me cuesta creerlo. Hoy en día, Elisa y yo somos pareja y planeamos casarnos pronto, pero esta historia siempre será uno de esos recuerdos extraños que siempre contaremos. Era la noche de Año Nuevo de 2016. Mi amigo Kevin me había invitado a su casa para ver los fuegos artificiales con su novia. No era necesario comprar, porque sus vecinos de al lado organizaban cada año un enorme espectáculo de fuegos artificiales para todo el vecindario. Lo hacían para que la gente no tuviera que salir de su casa ni gastar dinero y lanzaban los fuegos justo a la medianoche. Kevin me había propuesto venir mucho más temprano para que tuviéramos tiempo de pasar el rato juntos. El año nuevo caía en sábado y ninguno de nosotros trabajaba al día siguiente, así que podía quedarme hasta tarde. Los dos estábamos ya casi en los 30, lo que hacía que las noches largas fueran mucho más fáciles de manejar. Kevin había pedido pizzas para la cena e incluso había comprado unas cervezas bien frías para la ocasión. Hacía tiempo que no veía a Kevin y a su novia, principalmente por el trabajo. Así que realmente queríamos que esa noche fuera especial para los tres. Nos acomodamos en la sala mientras esperábamos la cuenta regresiva para la medianoche, que también era el momento en que los vecinos empezarían los fuegos artificiales. Todavía faltaban 2 buenas horas para el año nuevo, cuando Kevin dijo que iba a pasar a la gasolinera a comprar más cervezas, porque claramente no teníamos suficientes.
Su novia y yo nos quedamos en la casa mientras él estaba afuera. En un momento, yo estaba en la sala mientras su novia estaba afuera, en la parte trasera de la casa, hablando por teléfono con alguien. Estaba viendo la tele cuando escuché lo que parecía ser una puerta cerrándose en el piso de arriba. Fue raro, porque Kevin había dejado claro que solo estaríamos los tres en su casa. Esa noche, miré a su novia, pero claramente no había escuchado nada, seguía absorta en su llamada. En cuanto colgó, fui a verla y le pregunté si había escuchado una puerta cerrarse en el piso de arriba. Me respondió que no, y que seguramente era el viento, ya que aparentemente había dejado una ventana abierta allá arriba. Un poco antes, eso me parecía lógico, así que regresé a la sala. Kevin regresó poco después con las cervezas que quedaban. En ese momento, nos quedaba aproximadamente una hora, y la usamos para jugar Uno, un juego que ellos dos jugaban cada víspera de Año Nuevo como una especie de tradición. Kevin y su novia ya iban por su cuarta cerveza, así que ya estaban bastante borrachos, lo que hacía que todo les pareciera mucho más gracioso. Terminamos la partida y salimos para prepararnos a ver los fuegos artificiales. Debes saber que estábamos tan cerca de los vecinos que prácticamente podíamos verlos prepararse. Teníamos asientos en primera fila. Kevin había instalado su trípode y su cámara para grabar los fuegos artificiales, como solía hacerlo. Lo hacíamos cada año. Encendimos la tele afuera, y empezamos la cuenta regresiva hasta el año nuevo, deseándonos éxito, nuevos recuerdos y todo lo demás. Los fuegos artificiales empezaron a iluminar el cielo con colores brillantes, con las explosiones resonando hasta en nuestros cuerpos. Francamente, fue un momento increíble. En un momento, decidí ir un poco más lejos en el jardín para grabar con mi teléfono y tener un mejor ángulo. El espectáculo duró unos buenos 10 minutos. Una vez que terminó, me di la vuelta hacia la casa, y fue ahí cuando vi a alguien en la ventana, en el piso de arriba. Kevin y su novia seguían en el porche. Inmediatamente le dije a Kevin que llamara a la policía porque había alguien en la casa. Todavía estaba un poco alcoholizado, pero en cuanto entendió la situación, agarró un cuchillo de cocina y corrió al piso de arriba. Esperaba escuchar una pelea, ruido, algo, pero nada, solo unas puertas que se abrían y se cerraban. Luego Kevin bajó de nuevo unos minutos después. Nos dijo que no había encontrado a nadie y me preguntó si estaba segura de lo que había visto. Le respondí que sí, incluso le señalé la habitación donde había visto a la persona, que probablemente ya se había ido. ¿Qué más podría haber sido de todos modos? Kevin, su novia y yo revisamos toda la casa buscando a un posible intruso, pero no encontramos nada. Como yo también había tomado unas copas y estaba cansada, terminé convenciéndome de que todo lo había imaginado. Cuando llegué a mi casa, esa noche no llamaron a la policía porque al final no había ninguna prueba concreta. Pasaron los días, la vida volvió a la normalidad y casi olvidé toda esa historia. Hasta que una semana después, a la 1 de la mañana, Kevin me llamó. Estaba medio dormida cuando me dijo que lamentaba no haberme creído sobre la persona que vi la noche de Año Nuevo. Resulta que Kevin había llegado más temprano del trabajo ese día y sorprendió a un hombre sin hogar bebiendo leche directamente de un cartón en su refrigerador. El hombre que vi al final, esa noche, era él. Realmente no hay necesidad de entrar en detalles sobre lo que pasó después, digamos simplemente que Kevin lo resolvió a su manera. El hombre confesó que regresó a su casa el día después de Navidad por la puerta del garaje, simplemente porque hacía demasiado frío afuera y buscaba un lugar cálido. Para ponerlo en contexto, vivimos en Wisconsin, donde los inviernos son de los más fríos de Estados Unidos. Fue arrestado y llevado por la policía, lo cual, según Kevin, quizá no sea lo peor para él, ya que al menos tendría comida y una cama. La parte más inquietante, sin embargo, es que encontraron 2 pares de ropa interior de la novia de Kevin en los bolsillos del hombre. Me imagino que fue ese detalle lo que llevó a Kevin a actuar como lo hizo. Kevin y yo seguimos siendo amigos hasta hoy. Sin embargo, él terminó con su novia por razones sobre las que no voy a profundizar. A pesar de todo, cada año recordamos esa historia, y creo que seguiremos haciéndolo por mucho tiempo.